nuestras creencias están más firmes. La pandemia nos está cambiando. Ha sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM 820. Y estamos de regreso para analizar un tema que resulta novedoso, pero asimismo con varias interrogantes, para lo cual el Ecuador debería incluso impulsar un acuerdo definitivo comercial con los Estados Unidos, buscar esta forma, y para eso vamos a hablar con expertos como el licenciado Carlos David Calero, experto tributario, y el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente y expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Esto de que el plan del actual presidente y candidato presidencial, el señor Trump, de mudar fábricas estadounidenses del Asia a América Latina, revive estas inquietudes. ¿El Ecuador estará preparado para eso? ¿Y las condiciones de su economía podrían ayudarnos a implementar? ¿Qué deberíamos hacer? Así es que el primer saludo al economista Víctor Hugo Albán. Bienvenido, Víctor Hugo, buenos días. ¿Qué impactos puede tener esta noticia de llegar a ejecutarse? Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Muy gentil la invitación. Es un buen anuncio, ¿no? Que no es para el Ecuador nada más, sino para América Latina. Entre 30.000 y 50.000 millones se prevé la inversión en América Latina. Esto lo manifestó el asesor de Trump y obviamente pues es importante. Ahora la pregunta es, ¿estamos el Ecuador para recibir una partecita de ese pastel de entre 30 y 50.000 millones de inversión, que con el 10% seríamos felices que recibamos de esta inversión? Lamentablemente creemos que el país no está preparado, ¿no? En la parte impositiva, en la parte laboral. Ahora, en la parte impositiva, si hacemos una comparación con otros países que también están esperando de alguna manera que se les tome en cuenta en la inversión que está proponiendo el presidente Trump, el presidente Trump, es realmente diferente, ¿no? Diga usted, por ejemplo, en la parte impositiva, Colombia tiene el 3.3, Perú el 1.1, el Ecuador el 9.8, casi el 10% de imposición entre impuesto a la renta, IVA, ICD. Bueno, realmente, y con cantidad de reformas fiscales cada momento, ¿no? Que son. Pero entonces, Víctor Hugo, ahí lo que dicen es que muchos hablan de que tenemos el IVA más bajo, de que tenemos un montón de tributos que más bien nos pondrían en una posición favorable. ¿Eso no es cierto, entonces? No, porque tenemos que considerar el modelo que tenemos. Nosotros estamos dolarizados, ¿no es cierto? Colombia tiene su peso, Perú tiene su sol, y obviamente ellos tienen el IVA más alto. Colombia acabó de subir un poco el IVA, pero las economías son diferentes. Pero ¿qué es lo que mira un inversor? Para hacer una inversión, mira qué políticas públicas tiene, sobre todo en la parte laboral. En la parte laboral tenemos nosotros unas restricciones tremendas, ¿no? Fíjate, es el único país, quienes me están escuchando saben que estoy diciendo realidades, de que el trabajador siempre está protegido, es súper protegido, y obviamente pues eso ha hecho mucho daño a la inversión y al empleo. No, nosotros estaríamos realmente felices de que venga al Ecuador la inversión, la nueva inversión, que es importante que sea. Pero si hacemos una relación, Francisco, ¿qué es lo que pasó en el año 2019? En donde sabemos que no avanzó a 1.000 millones la inversión en el Ecuador, que apenas fue de 990 millones, no avanzó a los 1.000 millones, mientras Colombia tuvo casi 6.000 millones y Perú 14.000 millones. Entonces, obviamente, eso sí ya preocupa de qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en el Ecuador.
porque al no haber inversión en el Ecuador, no hay empleo. Y eso es lo que está desesperando a las familias, porque los jóvenes que salen de las universidades muy bien preparados en todas las áreas, en todas las ramas, no tienen donde emplearse. ¿Y qué es lo que hacen? Migrar, ¿no? Y todo lo que invirtió el país en la juventud, en los nuevos profesionales, no queda en el país, se van, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta mismo, y que no nos quedemos en el diagnóstico y en el pesar, sino que realmente lo que debería hacer este rato las cámaras, los gremios y toda la sociedad civil en general, exigir cambios radicales en políticas públicas que son necesarias e indispensables en el aspecto laboral, en el aspecto tributario. Nos preguntemos, Francisco, ¿qué ha hecho la Asamblea en el aspecto laboral? Ese que hemos exigido, hemos estado permanentemente ahí. No han hecho absolutamente, no hay ningún cambio. Y eso se refleja inmediatamente en lo que está pasando en inversión. No hay inversión en el Ecuador. Mientras con pandemia y todo en el Perú y en Colombia pasan los 3.000 millones de inversión en lo que va de 2020, en el Ecuador no tenemos inversión. No hemos tenido ni siquiera hay desinversión más bien, ¿sí? No, entonces obviamente que esto es un anuncio, debería alertarnos y toda la sociedad civil de buscar mecanismos de exigir, para exigir al gobierno, a la asamblea, que haga los cambios pertinentes. Amerita, y ya la juventud está exigiendo trabajo. Lo que necesitamos es empleo. Todo el tiempo, los analistas que tú presentas todos los días en la parte económica, nos quejamos, se quejan de que el Ecuador, lo que le falta, al Ecuador lo que le falta es empleo, lo que le falta es trabajo. Claro, no nos quedemos ahí, busquemos mecanismos. Para que eso se ponga en ejercicio. Pero antes de eso, Víctor Hugo, al saludar al señor licenciado Carlos Calero, experto tributario, y claro, ¿por qué es bueno empatar lo que acaba de decir Víctor Hugo Albán con esta visión del tributo, que bien puede ser desde la parte del ciudadano, como también desde la parte del Estado, porque el Estado vive de los tributos, puede planificar en virtud de los tributos, y muchos economistas sostienen que los tributos deberían ser la base del presupuesto y no el petróleo y no la minería, sino los tributos, o sea, cómo equilibrar. Pero entonces ahí, licenciado Calero, bienvenido, buenos días. Víctor Hugo Albán acaba de decir, tenemos unos tributos altos, ¿cómo mejorar su recaudación? ¿Cómo hacerlos equilibrados, que nos vuelvan competitivos a través de ello y que el Estado no pierda los recursos que un poco ya está acostumbrado a tener? Bienvenido, buenos días, Carlos. Gracias, muy amable y buenos días. A todos un gusto. Lamentablemente en el Ecuador no hay cultura tributaria. Es escasa o nula la cultura tributaria que existe en el Ecuador. El Ecuador tiene muchas exoneraciones, deducciones, créditos tributarios que la gente no lo sabe aprovechar, que no se sabe beneficiar, que no aplica correctamente la ley por desconocimiento. Por eso es que el eslogan de nuestra firma, el asesor contable, es tributa bien y paga lo justo, porque el desconocer te hace perder. Muchos contribuyentes pierden dinero, pierden recursos por desconocimiento. En el artículo 9 hay el 9, el 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 de las exoneraciones, y son cantidad de exoneraciones que eso motivaría que la inversión extranjera venga, pero también hay que pensar en que no vengan a quebrar a las empresas ecuatorianas. Sí, porque o sea, ahí hay una doble forma de ver también. Claro, o sea, en mi caso como expertise en materia tributaria, nosotros justo el día miércoles anterior teníamos un programa que lanzamos por Facebook Live y la gente se conectó, muchísima gente se conectó, y es increíble el grado de desconocimiento. La gente preguntaba cosas que es inaudito
que si el 2% de las microempresas es ilegal, ¿sí? Eso no es ilegal porque está en la ley, pero no se sabe interpretar, no se sabe aplicar. La inversión extranjera, el Ecuador necesita seguridad jurídica, seguridad política, seguridad desde el ámbito de la administración tributaria, que persiga a los contribuyentes que debe perseguir y no que persiga a los contribuyentes que lamentablemente cumplen la ley y que por A o B motivos, sí, políticamente la decisión es perseguirles a quienes no deben perseguir, cuando deberían perseguir a las personas corruptas que no pagan los impuestos. Pero Carlos, ahí tiene usted dos afirmaciones que son, diría que son de análisis, ¿no? La una, que usted dice que vengan empresas, pero no a quebrar a las nacionales. Y le podrían decir, oiga, eso es proteccionismo, y si hay empresas que son de mejor calidad y que pueden brindar mejor servicio a los ecuatorianos, pensemos en la mayoría. Y claro, esa es una parte. La otra es, hay tantas excepciones que entonces lo que hay es que eliminar eso, hay que hacerle una ley mucho más manejable, de mejor entendimiento, que el artículo 9 no tenga 6, 7 numerales, sino que sepamos qué y para qué sirve el artículo 9, Carlos. Sí, tiene 25 numerales. 25, ya. 9, sin nombrar los otros numerales. Sí, en inicio, si es que queremos atraer inversión extranjera, incluso deberíamos subir el impuesto a la salida de divisas para que ¿usted creería que hay que no salga? Ya. Porque si no, va a venir el capital a aprovechar los beneficios que tenemos en materia tributaria y salir. Por eso es que debería subir el impuesto a la salida de divisas si se quiere conseguir inversión extranjera. Pero eso es un contrasentido, o sea, yo vengo a invertir y cuando me quiero ir me van a cobrar. Estamos legislando para los buitres. No podría yo calificarlo de ese modo. Yo lo que estoy haciendo es un análisis técnico, sí, un análisis técnico en el sentido de cómo vemos las perspectivas, de cómo hemos analizado, de cómo hemos vivido. Nosotros como firma El Asesor Contable tenemos más de 25 años de actividad. Sí, yo era instructor en el Colegio de Economistas de Pichincha. Ahí me conocen muy bien porque yo he dado cursos ahí. Hay medios de comunicación, llevamos más de 15 años dando información a medios de comunicación. Y usted tiene esa percepción entonces, claro. Permítame entonces consultarle a Víctor Hugo Albán y decirle, mientras todo el mundo dice, oigan, este impuesto a la salida de capitales es una de las trabas para la inversión, Carlos Calero, experto tributario, dice, oiga, no hay que abrir tampoco así nomás la puerta, porque pueden causar problemas a las empresas locales, porque pueden venir a hacerse beneficiarios de las exenciones que tienen e irse. ¿Cómo sería esta parte de equilibrar, Víctor Hugo? Mira, yo primero un saludo a Carlos Calero, pues realmente él es experto tributario, como tú bien dices, pero nosotros vemos que la carga corporativa, no lo digo yo, lo dice el BIR, la CAP, ¿no? Y es del 42.6% en el Ecuador, la más alta del promedio en América Latina, que tiene 31.6%. Entonces, obviamente, ¿qué tipo de inversión podemos tener? Desde el aspecto tributario, yo respeto la opinión de Carlos, pero no lo comparto ni estoy de acuerdo. Nosotros creemos de que la falta de inversiones por este tipo de imposiciones, ¿no? El ICD realmente es alto, ¿no? Y pues no podemos, la gente hace sus cálculos para hacer la inversión y una buena tasa interna de retorno sería el 10%. Y si de eso tiene que pagar el 5% para sacar las utilidades, prefiere irse a Colombia o prefiere irse a Perú. Entonces hay que ver no solamente
¿qué pasa con la dolarización? ¿Qué pasa con las salidas de divisas? Con y sin eso salen las divisas, ¿no es cierto? Salen los dólares. Pero aquí lo que conviene es la inversión. Y yo sí sostengo de que el ISD es una traba para la inversión. Estamos demostrando, se está dando pruebas, ¿no? ¿Cuánto ha invertido, cuánta inversión existe en el Ecuador? ¿Cuánta inversión existe en el Perú? ¿Cuánta inversión existe en Colombia, en Chile? ¿Y por qué? Porque hay estas facilidades. El inversionista se llama inversionista porque quiere sacar alguna utilidad. Y si tenemos la posibilidad nosotros de que Estados Unidos ponga los ojos, no vamos a pedir mucho, que nos den el 5% del pastelito que está ofreciendo Donald Trump de 50.000 millones. Obviamente el 5% serían alrededor de 2.500 millones de dólares que vendrían como anillo al dedo al Ecuador. Porque debemos tendría trabajo, tendría todo. Debemos considerar que el Ecuador tiene vírgenes el aparato productivo, en la parte automotriz, en la parte agrícola, bueno, te voy a enumerar un montón de partes en donde tenemos que seguir importando, y eso es más grave porque hay más salida de divisas que con el impuesto ICD por las importaciones, porque lamentablemente el Ecuador es un país que por las políticas públicas más se ha dedicado a consumir y a producir. Entonces tenemos nosotros un gran aparato burocrático que exige pago, exige remuneraciones de alrededor de casi 10.000 millones al año, y no tenemos un aparato productivo que sostenga esas remuneraciones. ¿Por qué? Porque tenemos que abrirnos al sector privado, y para abrirnos al sector privado tenemos que dar facilidad a la inversión, y para dar facilidad a la inversión tenemos que reajustar toda la carga corporativa, que no lo digo yo, lo dice todos los organismos nacionales e internacionales, que es del 42.1%. Y entonces es ahí más alto de Latinoamérica. Claro, entonces ahí lo que le preguntaría a Carlos Calero es, si es que esto es así, esta es la composición, ¿cómo un Estado puede garantizar una recaudación efectiva, como usted nos había dicho anteriormente, de gente que está dispuesta a, manteniendo una cultura tributaria, a retribuirle al Ecuador su producción? Perdón, ¿cómo defenderla entonces? En la primera parte, y es verdad y es cierto, el sector público gana demasiado dinero, pero lamentablemente no, por derechos de los trabajadores no hay cómo volverles a bajar los valores de los sueldos por ser algo inconstitucional. No hay cómo bajar el valor de los sueldos a un trabajador. Sí, he comparado yo la legislación de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, y Ecuador tiene muchas más exoneraciones, deducciones y usos de créditos tributarios que el resto de países. Así que nuestra carga impositiva es mucho menor si es que aplicaríamos ventajosamente todas las exoneraciones que tenemos. El problema de los empleados que les subieron mucho el sueldo por tener votos y por garantizarse su fidelidad, ya está dado y no podemos dar marcha atrás. Pero ¿y por qué no? Si la legislación podría, y mucha gente ha dicho, fíjese usted que solo, porque no tienen trabajo la mayoría de los ecuatorianos, y quienes tienen, lo que le están diciendo es, vean, podrían ganar el 20% menos, pero van a tener trabajo y van a garantizarse eso. Eso tiene consecuencias con la seguridad social también. Pero imagínese lo que sería de los 10.000 millones que Víctor Hugo nos refuerza en que eso gasta la burocracia, que se ahorren 2.000 millones por un año, por 2 años, que se vaya recuperando el monto que tenían hasta antes de la pandemia, cada año el 5, el 10%. O sea, alguna solución tienen que aportar todos. Los derechos de los trabajadores es crédito privilegiado de primera clase. Ya. Entonces, al ser crédito privilegiado de primera clase, está sobre cualquier otro de los derechos. Y si no se puede pagar, Carlos, ese derecho queda en letra muerta, porque el derecho también tiene que ser posible de aplicarlo.
Sí, pero en el Ecuador debemos buscar seguridad jurídica. Es increíble que la Constitución no permitía el cobro anticipado de los impuestos y siempre se nos venía cobrando. Y en una entrevista compartida con Richard Martínez, que ahora es ministro de Finanzas, justo en el medio de comunicación con ustedes, Sí. él hablaba de impuesto de anticipo mínimo como impuesto mínimo, cuando la ley hablaba de anticipo mínimo, crédito tributario, que no es lo mismo crédito tributario que un impuesto, que es un gasto. ¿Sí? Entonces la gente no sabe diferenciar, no tiene la cultura tributaria como les había manifestado, y eso lo hemos analizado, lo hemos visto, lo hemos comparado. Pues que abrimos nosotros un espacio para todos los martes y jueves de 7 a 7:30 de la noche, sí, para donde la gente vía Facebook Live pueda aprender y dar y llegar a conocer lo que es cultura tributaria, sí, porque la gente no tiene esa suficiente cultura tributaria que debe tener. Con mi hijo, compartiendo lo que íbamos a topar el día de hoy, decía, pa, haz recuerdo, sí, tú no te podías graduar, es verdad, no hay seguridad jurídica, las leyes cambian. A mí me gustó tanto la tributación que ayer que me llamaban a coordinar la entrevista, me dijeron, doctor, me saben llamar doctor, economista, ingeniero, y yo soy el licenciado. Les dije, no, yo soy solo el licenciado nomás. ¿Sí? Ya. ¿Por qué? ¿Y por qué le cuento esto? Porque yo escogía de tesis el tema tributario y cambiaba la ley, y nunca pude sacar el título de doctorado. El título de la maestría, no me pude sacar solo el título de especialista superior en tributación, porque en la maestría el director de tesis mío era funcionario del SRI y me dijo que no le convenía que eso aprendan los contribuyentes y que por no convenir que aprendan los contribuyentes, él me aprobaba mi plan de tesis. No me pude graduar como magíster tributario y tengo solo el título de especialista. Pero no solo el título, tiene la expertise y el conocimiento. Pero entonces ahí le digamos a Víctor Hugo Albán, si es que esto es así, si es que el Ecuador, según nos dice Carlos Caleno, tiene un montón de formas, ¿no es cierto?, para bajar la tributación y que eso podría ayudar. La cultura tributaria y de formación es la que está fallando, Víctor Hugo. Sí, bueno, yo coincido con Carlos Calero en el sentido de que no hay cultura tributaria. Realmente todo el mundo lo hace de alguna manera. Trata de no pagar impuestos, no trata de que sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque hay la idea de que hay mucho robo, ¿no? De que los impuestos... ¿Para qué les voy a pagar si se van a robar? Me robaré yo mismo. Hasta hoy en día, ¿no? Hay gente que dice, yo prefiero que no me den factura para no pagar el impuesto. Porque ¿para qué? Para que se roben, para que venga alguien de afuera y se robe, o los mismos de aquí, ¿no? Los turcos, los libaneses, qué sé yo, se empiecen a robar nuestra plata. Entonces, claro, no hay cultura tributaria, pero estábamos hablando de la inversión, Francisco. Claro. Sí. Y yo creo que concretándonos, ¿no es cierto?, si tenemos nosotros lo que significa la carga impositiva, ¿no es cierto?, los impuestos. Fíjate que entre aranceles, impuesto a la renta, en el Ecuador tenemos el 9.5%, Colombia, como manifesté, tiene el 3.2% y Perú el 1.1%. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Porque si a eso sumamos la mitología que tiene que tener, que tiene que darse en el país, que nuestro querido Ecuador ocupa el puesto 100, tenemos que dar los correctivos. Nosotros venimos luchando porque se den correctivos, que la misma situación que tenemos de tanta burocracia, ¿no?, que se crearon cantidad de instituciones, de entidades, que lo que hacen es entorpecer para que sea el 42.6% el promedio de carga corporativa. Puedes imaginarte que a nivel regional, quienes me escuchan,
de 31.6. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad del ecuatoriano, cambiar la mentalidad de la gente acá, capaz de que no solamente exijamos, no solamente pensemos en que dependa que no haya de dónde pagar y que el Ecuador tendrá que hacer. No, porque va a llegar un momento, Francisco, en que vamos a vivir las décadas de los 60, en donde asumió el churquerismo. ¿Y qué tenía que hacer? Le vendía el profesor a churquero su quincena, su sueldo, casi en el 50% por la necesidad de alimentación, de salud, etcétera. Y obviamente eso no puede volver a darse en el Ecuador, porque estaríamos retrocediendo 40 años. Y lógicamente yo creo que lo importante aquí es sugerir, recomendar una política integral, una política que realmente retribuya al inversionista, tenga el inversionista la suficiente confianza en venir a invertir en el Ecuador, porque no es que vienen por venir los inversionistas, ellos hacen un análisis de qué es lo que está pasando en el país, en la parte económica, en la parte política, en la parte social, y si vienen ellos y ven lo que estoy mencionando, los conflictos que tenemos en la parte laboral, en la parte corporativa, en la parte de imposición, no vienen acá, nomás han de preferir Colombia, han de preferir Perú, han de preferir Chile, y obviamente aquí, como había manifestado, tenemos gran cantidad de cosas de producir, de implementos de producir, no solamente podrían potencializarse, ¿no? En hilandería, en muchas cosas. Que o sea que para producir tenemos áreas. Pero, Víctor Hugo, entonces voy con Carlos para preguntarle qué áreas son susceptibles de una reforma tributaria, sobre todo para simplificarla. Y ahí le voy a insistir, o sea, cómo hacer que la ley tributaria también sea más amigable con el ciudadano y no muy difícil para que incluso haya cansancio en acercarnos a ella, Carlos. La humanidad paga impuestos por obligación, no por convicción. Sí, pero la palabra impuestos viene del término imposición. Es una imposición que viene desde el tiempo de la prehistoria. Jesucristo incluso dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La gente tiene que saber que debe pagar los impuestos, sí, y que debe aprender a hacer planificación tributaria, hacer un tax planning. Que era una forma de, usted trae el cristianismo, dice desde la prehistoria también, pero en el tema del cristianismo era un poco la parte administrativa de la humanidad requiere de recursos y cómo hacer que esos recursos nos sirvan a todos. Pero cómo acercarnos entonces, usted para esta parte de que los Estados Unidos estén pensando cómo prepararle al Ecuador, o usted siente que la legislación actual es suficiente? La legislación, la legislación es suficiente si queremos traer inversión extranjera con el tema del ISD que le dije, porque esto fue nuevo, salió el día de ayer en el diario El Universo, ¿sí? Y el programa nuestro del día miércoles que le había comentado del Facebook Live, yo les había manifestado de que habría que bajar tantas exoneraciones, deducciones y usos de créditos tributarios para atraer, obviamente, inversión extranjera, pero tenemos que pensar en generar empleo y en no quebrar empresas ecuatorianas. Entonces, ahí la solución es que no haya salida de divisas, ¿sí? Mi hijo tuvo la oportunidad de Pero ahí lo que usted nos está planteando es, más allá de la experiencia de su hijo, es un país que siga teniendo proteccionismo y así no les impulsamos también a nuestros empresarios a mejorar y a ser más competitivos. La competición, sí, y lo que debemos hacer es quitarnos de la mentalidad el pobrecito, ¿sí? Debemos saber que debemos crecer y debemos luchar
por salir inteligentemente de todos los problemas. Para eso Dios nos ha dado la suficiente capacidad y el cerebro y las soluciones para poder salir. No vivir de la mentalidad de empleados, sino de la mentalidad de empresarios. Los empresarios son los que arriesgan el capital, son los que arriesgan todo su esfuerzo y son los que deben ganar, es cierto. Pero también hay que pensar en que hay que cumplir las obligaciones con los empleados. Claro que sí. Y entonces ahí, claro, Víctor Hugo, esta visión global es la que nos está haciendo falta y una propuesta y una visión de país que nos integre. Lo tributario, que claro, Carlos Calero dice, el cumplimiento de la ley es base. No busquemos pretextos para no pagar lo que nos corresponde pagar y prepararnos. Tú has sugerido el buscar áreas de desarrollo para que se puedan invertir. Los Estados Unidos, con su forma de estudiar a cada país, deben tener también el conocimiento de qué áreas en qué áreas pueden invertir ellos. Carlos dice, estamos abiertos, la legislación es la que está y se puede generar ahí una buena inversión, cuidando lo nacional. Y claro, lo del proteccionismo, él dice, no es, hay que cuidar también lo nuestro. Desde ese punto de vista, ¿qué plantear, Víctor Hugo? Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que se debe primero dar una cultura general de qué es el pago de impuestos, de tributos, ¿no es cierto? Pero yo me voy a lo que es fundamental, ¿no es cierto? A lo que el país requiere este rato, que es inversión. El país necesita que se invierta en las áreas que sean, como tú bien manifiestas, no solamente Estados Unidos, muchos países tienen estudiado cuáles son las áreas que hace falta explotar en el Ecuador para invertir, pero se topan a veces con, digamos, con un paredón, que son las leyes acá, la legislación, y la cantidad de problemas que existen en el Ecuador. Si no, caso contrario, estaríamos reflejados nosotros como países en donde se puede invertir. Y como se había manifestado, es el país en Latinoamérica que menos inversión tiene, a excepción de Venezuela, ¿no? Pero también hay que recordar que 990 millones de inversión, el más bajo en Latinoamérica. Pero Víctor Hugo, la verdad es que Ecuador nunca ha sido, con excepción de etapas petroleras, nunca ha sido un país en el que, en las condiciones que esté lo tributario, nunca ha sido un atractivo para inversiones. ¿O recuerdas tú? Precisamente por los problemas que existen, Francisco, no se había manifestado que la carga corporativa es del 42.6%, ¿no? El más alto de la región de Latinoamérica, que tiene 31.6%. Entonces, para hacer una empresa, se requiere mucha cantidad de requisitos y cosas. Entonces, ándate al Perú y en el Perú te dan todas las facilidades. Entonces, ¿por qué prefiere el inversionista ir donde tiene mayor rentabilidad, le hacen menos problemas, le cobran menos impuestos y tiene menos problemas laborales? Entonces, son las áreas que deben analizarse aquí en el Ecuador. No estamos yéndonos contra el trabajador, no estamos yéndonos contra el fisco, pero sí, por lo menos, tratar de ser iguales, tener igualdad de condiciones los países para que sea un país atractivo. Es que tenemos que estar conscientes y crear conciencia de que el problema del Ecuador es la falta de inversión. Y a la vez falta de inversión, Francisco, la falta de empleo terrible en el Ecuador. ¿Será necesario un acuerdo comercial con los Estados Unidos para que se vuelva más viable esta inversión? De hecho, tiene que hacerlo, Francisco. Tiene que haber la viabilidad correspondiente, dar las facilidades, preparar a los técnicos correspondientes para que no sea una cosa improvisada. Y obviamente pues tenemos que estar conscientes de arrimar el hombro para que venga la inversión. Yo respeto todo lo que ha dicho Carlos Calero en cuanto a tributación y faltará más. Que no hay cultura de tributación, no hay. Pero lo que sí pido yo es arrimemos el hombro para tener una cultura de inversión.
que venga la inversión al país. Como ha dicho él también, ¿no? El tema de empresario. Le voy a pedir entonces, para culminar este diálogo, a Carlos Calero de esta revisión, y si usted compara Ecuador con los Estados Unidos, con quienes estamos aspirando a que venga la inversión, usted sí nos ha dado a entender de que la legislación está lista para eso. ¿Algún ajuste, algo que usted crea que hay que hacer, Carlos? Yo, compartiría firmar el convenio, ¿Ya? Que lo firmaría. Un acuerdo comercial sin dudarlo. Sin dudarlo. Con las condiciones que hay que tener, como usted ha dicho, resguardando cosas, ¿no? Resguardando cosas en el tema tributario. ¿Ya? Por la formación que tengo de ser contador, el problema es que el Estado gastó más de la cuenta. Uh-huh. Sí, se contabilizan como ingresos pasivos. Sí, toda la recaudación que realiza el Servicio de Rentas Internas está contabilizado como ingresos, cuando una parte es ingresos y una parte es pasivo. Y se ha dispuesto de todos los valores, sin importar si es ingreso o si es pasivo, y se está debiendo dinero, no solo deuda externa, sino deuda interna, deuda a los contribuyentes. Y esa es grande. Eso es el gran problema que tiene el Estado. Uh-huh. Al final del año se van a ver los problemas con el anticipo a las grandes empresas, porque el anticipo no es un ingreso, es un pasivo, es una deuda con los contribuyentes. En ese sentido, hay que tener claro y hay que saber contabilidad. En mi caso, que soy contador, sí sé qué es ingreso y sé qué es pasivo, y el Estado ha dispuesto del ingreso y del pasivo, y ahora no sabe cómo devolver los pasivos, cómo devolver la deuda a los contribuyentes, y cualquier pretexto es bueno, sí, y la falta de seguridad jurídica hace es lo que ahuyenta todo, ¿no? Constitucionales se declaren inconstitucional en la Corte Constitucional. Con Víctor Hugo Albán culminamos entonces un último mensaje: buscar el acuerdo, buscar una reforma tributaria, o ahí estamos, Víctor Hugo. No, yo estoy de acuerdo en que debe buscarse una reforma tributaria general, capaz de que podamos nosotros dar las facilidades a la inversión. Yo respeto mucho la parte tributaria de Carlos, pues me importará más, pero claro, lo que voy yo es a la parte de inversión. El país requiere inversión, y si tenemos que hacer acuerdos con Estados Unidos, con países europeos, con países americanos, lo que sea, tenemos que hacerlo, pero el país requiere inversión inmediata para poder salir adelante. Si no nos vamos alcanza solo la lo deuda externa que va a crecer y crecer, y va a hacerse, como decía algún rato Alberto Acosta piensa, la deuda impagable, ¿no es cierto? La deuda interna y la deuda externa eterna, y eso va a pasar en el Ecuador y sigue pasando. Debemos dar las facilidades si queremos tener empleo, si queremos tener paz social. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Han estado con nosotros y así estamos terminando el aporte de este día. El señor licenciado Carlos David Calero, experto tributario, y el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Muchísimas gracias a los dos, y con ustedes nos estaremos encontrando mañana, sin antes recordarles, como nos recuerda siempre nuestro director general,